Hola, muy buenas. La librería Hijos de Santiago Rodríguez es una de las librerías, o por no decirlo de otra manera mejor, es la librería con más solera y con más historia que hay en todo el país. Hoy nos encontramos precisamente en una de sus instalaciones, tiene varias, ha ido modificando a lo largo del tiempo, sobre todo en los últimos años, y lógicamente vamos a hablar de literatura. Vamos a charlar con nuestra siguiente invitada, que teníamos muchas ganas de poder conversar y mantener un cara a cara con ella, porque es una escritora, se llama Julia Navarro y tiene pues tanto éxito como prestigio, y por fin conseguimos tenerla a nuestro lado. Julia, bienvenida. Muchísimas gracias, pero no digas por fin, porque ya sabes que yo siempre estoy encantada. Sí, no, pero no, casi las circunstancias han hecho Lo que pasa es que hasta ahora no he podido venir a Burgos. Las cosas buenas se hacen esperar, también dicen, bueno, ¿no? Pero para mí, cada vez que escribo un libro y cada vez que el libro llega a las librerías, yo siempre tengo una visita obligada a Burgos y además a esta librería, que desde el primer libro, desde mi primera novela, me apoyaron y bueno, pues yo les estoy absolutamente agradecida. Usted, antes de escritora, también es periodista, ¿no? Era periodista, sí, vamos a emplear durante muchísimos años, más de 40 años el periodismo, pero luego hubo un momento en el que bueno, tuve que tomar la decisión de qué hago. ¿Continúo con las novelas o continúo con el periodismo? ¿Se pueden hacer las dos cosas? Sí, pero yo creo que el periodismo, que para mí ha sido una gran pasión, exige lo mejor de ti, exige todo tu tiempo, y la literatura también. Entonces hay un momento en el que el cuerpo no da más, ¿no? Efectivamente, a mí no me daba más la salud y bueno, cuando ya prácticamente lo has hecho en todo el periodismo, dices, bueno, he abierto una puerta, vamos a ver qué hay detrás de ella. Por lo que veo, y detrás de ella están muchos lectores en muchos lugares del mundo y bueno, la verdad que no me arrepiento del paso. Eso es lo que le iba a preguntar, que si volviera a vivir, ¿tomaba esa misma decisión quizá en el mismo momento? ¿Lo adelantaría un poco, lo retrasaría o más o menos? Bueno, las cosas pasan cuando pasan, es decir, yo creo que uno, por mucho que uno intente planificar una vida, al final no decides tú, son las cosas que van sucediendo a tu alrededor, de manera que, hombre, si tuviésemos poder sobre nuestra vida, pues a lo mejor todos la planificaríamos de forma distinta. Yo en realidad lo que siempre soñé cuando era pequeña era ser bailarina de ballet. Bueno, escribo novelas. Quiere decirse que la vida a veces te lleva por caminos inesperados, que tú no son los que te habías planteado ni con los que habías soñado, pero que bueno, a veces los emprendes y la verdad es que yo he tenido mucha suerte porque no he sido bailarina, pero lo he pasado muy bien haciendo periodismo y me lo estoy pasando muy bien escribiendo novelas y sobre todo teniendo ese contacto con los lectores, que es una parte de las más valiosas de lo que yo hago en estos momentos. Bueno, puede escribir sobre bailarinas, como ocurre también en esta novela. Claro, ¿no? Tú lo matarás, sí, claro. Siempre tenía como ese gusanillo de yo tengo que meter en alguna de mis novelas el ballet y bueno, está en Tú no matarás. Tenemos una bailarina checa absolutamente maravillosa. En su inicio como periodista, luego enseguida nos metemos en la actualidad, vivió además un momento, sus inicios, un momento histórico, ¿no? La transición, cubría además la información del Congreso, es decir, que estaba justo en el... Tuve la suerte, la enorme suerte de poder contar ese momento germinal de la historia de España, que fue la transición. Yo era jovencísima y en ese momento yo creo que la gente joven fuimos los que nos encontramos en primera fila para ¿Erais conscientes de lo que realmente se estaba...? Yo creo que a veces uno no es consciente de lo que está viviendo hasta que no lo ha vivido, ¿no? A veces necesitas una cierta perspectiva para darte cuenta que realmente eso que estabas viviendo era realmente un momento histórico. Yo me limitaba a vivirlo apasionadamente, me parecía fantástico. Imagínate pasar de una dictadura a una democracia, poder contarlo, todos los días sucedía algo. Bueno, fue una época absolutamente apasionante. Ahora hay quienes critican la transición, quienes dicen que se podía haber hecho de otra manera. Yo creo que se hizo razonablemente bien y sobre todo se hizo lo que los ciudadanos de este país
quisieron que se hiciera, porque a veces parece que la transición fue una decisión que tomaron 4 políticos en una habitación cerrada, y no es verdad, fue la gente. Fue el impulso de los ciudadanos los que marcaron el camino y se hicieron las cosas como quisieron los ciudadanos. Y yo creo que es una etapa de nuestra historia reciente de la que nos deberíamos de sentir orgullosos. Desde luego yo me siento muy orgullosa de haberlo vivido y de haberlo contado. La Constitución, el 23F... Bueno, el 23F fue el momento más difícil, ¿no? Yo estaba en el Congreso cuando el intento de golpe de Estado. Yo creo que ese ha sido uno de los días más amargos y más duros que yo he vivido como periodista, pero también como ciudadana, ¿no? La sensación de, bueno, todo esto se va a acabar, esta democracia que estamos entre todos construyendo, esta gentuza se la va a llevar por delante. Afortunadamente el golpe fracasó. Da la sensación de que el Congreso de hoy poco tiene que ver con el Congreso de entonces. Pero, ¿O parece aquello de que el tiempo pasado fue mejor? No, yo no soy nada nostálgica del tiempo pasado fue mejor. Cada tiempo es el que es y cada tiempo responde bueno, pues, a lo que quieren los ciudadanos, a lo que quiere la gente. Los políticos son un reflejo de la sociedad. Los políticos no vienen de Marte, de manera que a veces mirándolos a ellos nos vemos a nosotros, nos tenemos que mirar a nosotros, y a lo mejor las críticas que les hacemos a ellos también deberíamos de reflexionar sobre qué sociedad estamos construyendo entre todos, porque ellos son solamente un reflejo de lo que somos nosotros. Es verdad que en una época excepcional como fue la transición hubo gente excepcional. Sin gente excepcional en aquel momento no se habría podido hacer. Hoy los políticos responden a otra situación, a una situación de normalidad democrática, por tanto no son comparables los dos momentos. Hablamos ya de literatura. Su primera novela fue La Hermandad de la Semana Santa, sí, que por lo que tengo entendido empezó a escribirlo un poco por casualidad, y eso sí que fue llegar y besar el santo a la primera, ¿no? Es verdad que tuve muchísima suerte. Vamos a ver, yo había escrito libros políticos, libros bueno, de ensayo, pero nunca me había planteado escribir una novela. La Hermandad de la Semana Santa empecé a escribirla un verano. Bueno, cuando la terminé ni siquiera sabía si me la iban a publicar. Me la publicaron y, para sorpresa de la editorial y por supuesto mía, pues la novela le gustó a los lectores, empezó a funcionar el boca a boca, porque yo creo que es muy importante. Yo creo que la mejor campaña de publicidad no te hace vender libros, te puede hacer vender un número determinado de libros, pero no muchísimos libros. Y bueno, aquella novela le gustó a los lectores, la llevaron a la Feria Internacional de Frankfurt, que es una feria de compra y venta de derechos. La compraron en 30 países. Bueno, aquello fue una especie como... yo lo vivía como diciendo, todo eso me está pasando, no es real. Igual pensaba, he estado perdiendo el tiempo con lo bien que me está yendo la primera. No, jamás perdí el tiempo, jamás tengo la sensación de que perdí el tiempo haciendo periodismo. Al revés, no. Es una etapa que me encanta haberla vivido y que ha sido absolutamente enriquecedora. No la habría cambiado por nada. Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Yo escribí esa novela tuvo un éxito enorme y yo estoy muy agradecida a los lectores, y bueno, a partir de ahí escribí la segunda. Pues también le gustó a los lectores, escribí la tercera, también le gustó a los lectores, y fue ya con Dime quién soy cuando yo ya me planteé, bueno, realmente compaginar periodismo con la novela es muy complicado, porque, como decía antes, el periodismo exige lo mejor de uno mismo, el periodismo exige las 24 horas del día, no se puede ser periodista a tiempo parcial. ¿No? Y bueno, entonces yo tomé esa decisión y estoy contenta de haberla tomado. Claro, también tenía una carrera profesional de muchos años detrás, no era una cosa de decir, bueno, pues... y además porque tampoco tengo la sensación de haber dado un salto en el vacío. Al final se trata de contar historias. El periodista cuenta una historia que es real y el escritor cuenta una historia que es fruto de su imaginación, pero siempre estás contando una historia.
Y yo lo que sé es contar historias. Yo te reconozco que la primera novela suya que leí fue precisamente Dime quién soy, que fue una especie de regalo, porque fue un regalo literal, y luego la verdad es que me gustó muchísimo. Y luego he leído que ya marcó también, aparte de ser esa primera novela que marcó un punto de inflexión, también en su estilo literario, ¿no? Y dio yo creo que voy cambiando, ¿no? Que cada novela es distinta. Sin embargo, yo creo que hay elementos comunes en todas mis novelas. Hay un elemento común y es mi obsesión por indagar sobre la condición humana. El personaje, ¿no? Los personajes. Mis novelas son novelas de personajes y a mí lo que me interesa siempre es eso, esa indagación, ese viaje a lo más recóndito del ser humano. Es lo que me interesa. Entonces, luego ¿cómo cuento la historia? Pues cada historia la intento contar de forma diferente porque cada historia necesitas que la cuentes de forma diferente. Pero hay ese hilo conductor, ese viaje a las grandes preguntas que nos seguimos haciendo los seres humanos desde el principio de los tiempos: el porqué de la existencia, el qué sentido tiene la vida, las grandes pasiones que anidan en el corazón de todos los hombres: el amor, el odio, la generosidad, la ira, la envidia, la piedad. Bueno, indagar sobre la condición humana, ese es el hilo conductor de todas mis novelas. Quiero decirse que, aunque yo cuente las historias de forma diferente, yo creo que los que me leen siempre saben lo que se van a encontrar. Los personajes que tienen mucho peso, como en esta novela de Tú no matarás, con esos personajes que los pobres, por decirlo de alguna manera, vienen marcados de serie por unas condiciones, un contexto, ¿no?, que, salvo excepciones, casi te obligan a vivir una vida que igual no quieres, ¿no? Claro, es que a veces es muy difícil salir de ahí. A veces uno vive una vida que no quiere vivir, a veces uno se enfrenta a situaciones en las que las gestionas como buenamente puedas y a lo mejor no las gestionas de la mejor manera, o a veces sí. En este caso es la historia de 3 jóvenes que se marchan de la España de la posguerra, que se marchan de aquella España que yo, cuando estaba escribiendo la novela, tenía la sensación de haber viajado a un tiempo en que todo era en blanco y negro, e incluso me preocupaba porque cuando escribía era como si el color hubiese desaparecido. Me costó mucho, ¿no?, escribir esa... Me costó mucho, esa novela me ha costado mucho escribirla. Es quizá la novela en la que más he estado implicada desde el punto de vista emocional. De hecho, empecé a escribirla, la dejé, entre medias escribí Historia de un canalla, cuando terminé Historia de un canalla la retomé. La terminé y tampoco estaba muy segura de si la iba a publicar o no. Quizá no, es la novela en la que yo estoy más implicada emocionalmente. Sí, Madrid de la posguerra, que quizá no. El Madrid de la posguerra que yo no he conocido, pero era el Madrid de mis abuelos. Yo, en la novela, la primera parte transcurre en ese Madrid de la posguerra y yo lo he situado en el barrio donde yo viví de pequeña, en el barrio de mis abuelos, que es el Madrid de los Austrias. Y yo sufría cuando estaba escribiendo, cuando estaba buscando documentación, cuando estaba buscando esos pequeños detalles de cómo era la vida cotidiana en los años 40 en España, y concretamente en Madrid. Me produció un enorme desazón, un enorme sufrimiento. Leyéndolo da esa sensación un poquito de asfixia, ¿no?, de angustia. Sí, también, ¿no? Sí, que lo he transmitido en el libro. Es decir, hay muchos lectores que me lo dicen: mire, esa primera parte me encogía el corazón, me decía hace unos días un señor. Digo, pues es que lo entiendo, porque yo también lo tenía encogido cuando lo estaba escribiendo. Cuando llegan a Alejandría es como la explosión. Alivio, ¿no? Cuando llegan a Alejandría, sí, es ¿Por qué la luz. Alejandría? Porque Alejandría, el exilio español no fue a Alejandría, pero Alejandría es una ciudad que en los años 40 era una ciudad abierta, era una ciudad, Egipto estaba bajo el mandato británico. Alejandría era un puerto en el que estaba lleno de espías, en el que estaba lleno de aventureros, en el que estaba lleno de comerciantes, también de refugiados, porque había mucha gente que estaba huyendo de sus países porque ya estaban en plena guerra mundial, ¿no? Entonces era una ciudad en la que podía pasar cualquier cosa, y a mis personajes,
que les pasan muchas cosas, pues era el lugar idóneo para llevarles. Y luego porque yo me enamoré de Alejandría cuando era muy joven, sin conocer a Alejandría, leyendo a Darrell, leyendo a Foster y leyendo a Cavafis. Yo soy absolutamente deudora de estos tres escritores. Para mí Cavafis siempre ha sido casi diría mi poeta de cabecera, ¿no? Y yo amaba a Alejandría sin conocer a Alejandría. Y cuando estaba escribiendo esta novela dije, bueno, pues es que nos vamos a Alejandría. Nos vamos a Alejandría, que es un homenaje a estos escritores y es un homenaje a una ciudad que yo creo que resume muy bien la esencia del Mediterráneo. Sí, porque da la sensación de que pocos lugares puede un español de esa época encontrarse más fuera de sitio, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Francia, Portugal, el exilio español se Sudamérica. marchó a América Latina, el exilio español se fue también a algunas ciudades del norte de África, Marruecos, ¿no? Pero Argel también, una parte del exilio, pero menos, pero desde luego a Egipto, a Alejandría... Es decir, de perdidos por completo, ¿no? De sí. Empezar de cero es total. Sí, pero es una ciudad que, bueno, que yo sentía esa fascinación y que sigo sintiendo esa fascinación, y ahora más, ahora yo estoy absolutamente unida a Alejandría a través de este libro, porque yo presenté Tú no matarás en Alejandría. Entonces me invitaron a visitar la nueva gran biblioteca de Alejandría, que está construida en el lugar donde parece ser que estuvo la mítica biblioteca de Alejandría. Y bueno, pues me invitaron los responsables de la biblioteca a hacer una visita, y cuando ya terminó la visita y me iba, me dijeron, bueno, nos gustaría muchísimo que usted hiciera una donación de Tú no matarás a esta biblioteca y que se quedara pues unos cuantos ejemplares en la biblioteca de Alejandría. Y bueno, ahí está Tú no matarás. Que es un buen regalo, ¿no? Para mí, o sea, no fue un regalo que les hice yo, no, al revés. Es un regalo que ellos me hicieron a mí. Fue uno de los momentos mágicos y más maravillosos que yo he vivido en mi etapa de escritora. Así que es una ciudad a la que yo estoy absolutamente unida y es una ciudad a la que quiero. ¿El proceso creativo de Julia Navarro cómo es? Tenemos un inicio, tenemos un final, el inicio y el final. Yo creo que cada escritor es un mundo y que... o igual cambia por novelas. O sea, también, ¿no? Eso de cada maestrillo tiene su librillo. Yo creo que no hay un patrón, no hay un modelo de cómo se escribe. Yo siempre escribo eso, del ser humano, pero también del ser humano en un momento determinado sobre asuntos que a mí me preocupan. Por ejemplo, cuando yo escribí La Biblia de Barro, yo quería escribir sobre la guerra, quería escribir en ese momento sobre la guerra de Irak. Cuando escribí Las Sangres Inocentes quería hablar sobre el fanatismo religioso. Decir, bueno, siempre hay algo, hay un detonante que hace que yo construya una historia. Esa historia puede surgir, bueno, pues por una lectura, por una conversación, por una noticia en un periódico, por algo que a mí me preocupa, y yo voy pensando en la historia, paso meses pensando, y cuando tengo toda la historia, cuando tengo todos los personajes, cuando ya la novela está escrita en mi cabeza, es cuando me siento delante del ordenador. Que ese momento será el mejor, ¿no? El mejor. El aspecto de documentación sí, es arduo también, ¿no? La documentación es importante, pero yo siempre, mis novelas transcurren en el siglo XX, de manera que lo que siempre busco son esos detalles que hacen verosímil la historia. Hombre, yo el siglo XX me lo conozco, nos lo conocemos todos nosotros, salvo pueden que no se lo conozcan los que tienen los primeros años de vida, ¿no? Pero todavía somos mayoría los que somos del siglo pasado. Pero entonces es un siglo que yo me conozco, pero es verdad que siempre busco esos detalles para construir bien el escenario donde transcurre la acción de mi novela. Por ejemplo, cuando yo estaba escribiendo Tú no matarás, mis personajes, uno de mis personajes, Fernando, tiene que ir a un abogado.
Bueno, y tiene que pagarle. Yo pensaba, bueno, ¿y cuánto cobraba un abogado en Madrid en 1940? Yo eso no lo sabía. Entonces busco ese detalle, o qué se comía en el extraperlo, que era lo que más se intercambiaba, lo que más se vendía. Entonces todas esas cosas sí que son fruto de la búsqueda de documentación para hacer verosímil las historias. Sí, porque además usted tiene muchos personajes en la misma novela, muchas ubicaciones, sí, diferentes países, que es más complejo, ¿no? Es muy complejo, sí, pero bueno, esa es una parte que también me gusta, ¿no? Porque es buscar esos detalles, leer, en definitiva, bueno, es una parte, pero sin duda la parte que a mí más me gusta es cuando estoy delante de la pantalla del ordenador y estás creando la historia. ¿Y la promoción? Lo peor luego es la corrección. Es lo que menos me gusta, pero bueno, hay que corregir, claro. Es cierto que llegó a perder el... Lo perdí. Perdí el manuscrito. Bueno, menos mal que la novela estaba en el ordenador, pero yo corrijo en papel. Entonces ya la última corrección, que también la hice en papel, el día que iba a entregarla a la editorial, bueno, saqué el ordenador de la funda, del maletín ese que todos tenemos, donde llevamos los ordenadores, y metí ahí la novela. Cogí un taxi, camino de la editorial, llegué a la editorial, yo bajé, vengo a traeros, salí corriendo, claro, el taxi ya se había ido y nunca apareció. Nunca apareció. Así que tuve que volver a corregir, tuve que volver a imprimir y tuve que volver a corregir. Y siempre me digo, seguramente esa corrección no es igual que la que hice, seguramente es distinta, pero bueno, nunca apareció. Menudo momento, ¿no? Bueno, gracias a los ordenadores no había solo un manuscrito. Fue un momento horrible, o sea, es decir, yo me quedé absolutamente conmocionada. La verdad que luego tenía esperanza de que apareciera la novela, ¿no? Que la persona que lo hubiese encontrado pues se hubiese puesto en contacto con nosotros, con la editorial, pero no lo hicieron. ¿Lo peor de todo esto es la promoción? No. La promoción, o lo que más exige igual, la promoción más ingrato. Te exige un esfuerzo físico, eso es evidente, y yo mentiría si diría que a veces no estás agotada. Pues claro, estoy agotada. Yo, por ejemplo, esta mañana a las 4 de la mañana estaba despierta, estaba escribiendo, pues luego los días se te hacen, luego me vengo a Burgos, es decir, claro, yo esta noche cuando llegue a mi casa estaré temblando, pero a mí me gusta la promoción. ¿Por qué me gusta? Porque es la oportunidad de escuchar a los lectores, es la oportunidad de hablar con ellos, de saber de primera mano lo que piensan, lo que les gusta, lo que no les gusta. Es una experiencia siempre enriquecedora. Yo creo, claro, yo habiéndome dedicado 40 años al periodismo, me pasa 40 años escuchando. Porque los periodistas, sobre todo, lo que hacemos es escuchar. Entonces, cuesta ponerse en el otro lado, ¿no? Ahora, pues yo escucho a los lectores. No escucho a los políticos, escucho a los lectores, que son con los que hablo de libros, con los que hablo no solamente de libros, también hablamos de la vida, hablamos de lo que ellos quieren. Depende, hay auditorios, hay momentos, hay grupos de lectores en los que se establece un clima fantástico y de repente vas a estar en un sitio en una hora y estás 3. Otras veces bueno, pues los lectores son más fríos, más distantes, pero siempre es una experiencia de la que yo aprendo, es una experiencia absolutamente enriquecedora. Esa conexión con los lectores, porque además es difícil vivir. Además yo siempre lo pido, ¿eh? Sí, yo siempre lo pido, siempre que voy a un sitio siempre digo, yo quiero, hay dos cosas que yo siempre pido a la editorial, fundamentalmente ir a librerías. O sea, yo quiero estar en contacto con los libreros, escuchar a los libreros, apoyar a los libreros y luego conocer a los lectores. Creo que hay que apoyar a los libreros, creo que ellos hacen una labor cultural importantísima y que no tienen el apoyo suficiente. Así que yo
a la gente le diría que por favor que vayan a las librerías, que consulten las librerías, que compren en las librerías. Es difícil vivir de las rentas, ¿no? En la literatura a veces, ¿no? Porque aunque tengas un nombre... Yo puedo vivir de la literatura, pero es verdad... Cada nueva novela siempre hay... Pero que en cada novela tienes la sensación, o por lo menos yo tengo la sensación de que parto de cero. Cada novela te la juegas. O yo tengo la sensación de que me la juego. Yo no doy nunca nada por hecho. O sea, no doy por hecho de, voy a vender muchísimo esta novela o voy a vender... No, yo no sé nunca lo que va a pasar. Bueno, yo siempre salgo con humildad diciendo que sea lo que los lectores quieran que sea. Yo escribo los libros con muchísima ilusión, con muchísimo esfuerzo, poniendo lo mejor de mí, pero la última palabra la tienen los lectores, por lo tanto te la juegas, en cada libro te la juegas. Sí que es cierto que se habla de la crisis de la lectura, pero se editan muchísimos libros. Se editan muchos libros, son ediciones más pequeñas, ¿no? Pero tenemos un problema, y es que la gente... Yo creo que además deberían de hacerse muchos curas de desintoxicación, porque la gente está enganchada a los smartphones, ¿no? O sea, tú vas por la calle y ves a gente que va con el móvil, te subes a un autobús, la gente está con el móvil, vas a un restaurante, cosa que a mí me irrita muchísimo, y de repente ves a una familia en la que están todos con el móvil. Y yo siempre, a veces, o una pareja, y están cada uno con el móvil, y a mí me dan ganas de levantarme y decir, oiga, ¿y ustedes para qué han quedado, para comer o para cenar, si no se están ni siquiera mirando a los ojos? O sea, están cada uno en su mundo. A veces me pregunto si no se están hablando a través del móvil, porque me parece realmente absurdo. Entonces es una competencia muy difícil, porque eso está creando un hábito, una dependencia, yo creo que una drogodependencia. Y sé que es una palabra fuerte, pero creo que hay muchas personas que tienen ya un problema de dependencia severa. Sí, que se nota el síndrome de abstinencia, ¿no? Sí. Bueno, y hay psicólogos que hablan de eso. Entonces, de manera que antes uno iba en un autobús y veía gente que iba con un libro en la mano, que ese trayecto pues iba leyendo. Y ahora está todo el mundo con el móvil. Entonces, bueno, están cambiando las formas de relacionarnos también con los libros. Entonces, es verdad que se edita mucho, pero es verdad que no se lee, desgraciadamente, no se lee mucho. Para ir terminando, ¿usted es de libro electrónico o de papel? Yo soy de libro de papel. A mí me encanta coger un libro, tocarlo, olerlo, sentirlo, pero entiendo que hay muchísimas personas que les es mucho más cómodo leer en una pantalla. Lo que pasa es que para mí la pantalla es trabajo. Yo la pantalla lo relaciono con el trabajo, y con lo cual pues el trabajo es trabajo, y la satisfacción de tener un libro en la mano pues es la satisfacción de tener un libro en la mano, de manera que yo disfruto con el libro de papel. Pero bueno, que cada uno lea donde o quiera, llegue a la literatura, aunque sea en el smartphone, como quiera. Mi hijo es de la generación de las pantallitas, luego él lee en pantallitas. Hay personas que están descubriendo el audiolibro. Bueno, pues si llegan a los libros a través del audiolibro, bienvenido sea. Hay nuevas formas de llegar a la literatura, pero por lo menos yo creo que es importante no dejar de leer. Sin duda. Para terminar, y cerramos de nuevo con Tú no matarás, esas dos Españas del libro, parece que ahora está casi... ¿Hemos cambiado poco? No, yo no. Lo digo porque estamos ahora a vuelta con Franco otra vez. Bueno, porque ese es un tema que había que resolver. No parece lógico que un dictador esté enterrado con sus víctimas. Es decir, a mí no me gustaría... si mi abuelo o mi padre hubiesen sido víctimas del franquismo, que estuvieran enterrados con Franco. Hasta ahí podíamos llegar. Entonces entiendo perfectamente que hay muchísimas personas que no quieren que sus familiares estén enterrados con la persona que ha provocado lo que provocó la guerra civil y todo lo que eso conlleva. Entonces a mí me parece que es un tema que había que resolver y ya está. También era hora, ¿no? Sí, entonces ha llegado el momento de hacerlo y se hace y punto. Es decir, es la familia la que está complicando todo esto muchísimo, pero bueno, no parece lógico que un dictador tenga un mausoleo.
y no parece lógico que el dictador esté enterrado con sus víctimas. O sea, eso es muy fuerte. Por tanto, yo creo que esto se resuelve. Yo no creo que haya dos Españas. Yo creo que afortunadamente la transición eso lo dejó cerrado. Puede que haya gente que quiera despertar eso, pero yo creo que la sociedad española está en otra cosa. La sociedad española está con los problemas del siglo XXI. Que son muchos. Que son muchísimos. Julia Navarro, que ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Seguir teniendo éxito durante muchísimos años. Bueno, ojalá. Muchas gracias. Nosotros no tenemos tiempo para más. Regresaremos la próxima semana con un nuevo Cara a Cara. Buenas noches.